¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Bienvenidos a este nuevo video sobre los principios generales del derecho del trabajo. Si no están al tanto sobre los anteriores videos, voy a dejarles el siguiente enlace para que puedan estar al día. En esta oportunidad hablaremos sobre el principio de irrenunciabilidad de derechos. Vamos comenzando primero sobre qué es lo que nos dice la doctrina especializada sobre el principio de irrenunciabilidad. Américo Pla Rodríguez nos menciona que este principio hace referencia a la imposibilidad jurídica de privar al trabajador de las ventajas ofrecidas por el sistema jurídico laboral. Es decir, el trabajador no podrá renunciar sobre aquellos derechos que son reconocidos en la legislación laboral pertinente. Ahora, ¿cuáles son aquellos derechos que son considerados renunciables o irrenunciables? Aquí les traigo un excelente libro que todo laboralista debe tener como cabecera en su biblioteca. Estoy hablando sobre el libro de Alfonso Higa García sobre irrenunciabilidad de derechos. Aquí el autor desarrolla sobre cuáles son las teorías que hablan sobre irrenunciabilidad. Primero, la teoría objetiva, la cual menciona que es necesario saber de qué fuente deriva tal derecho para poder establecer si es renunciable o irrenunciable. Si un derecho deriva de una fuente normativa, hablamos de derechos irrenunciables, pero si deriva de una fuente no normativa, no estamos hablando de derechos irrenunciables, sino de derechos renunciables. Es decir, si un derecho deriva de un tratado internacional, de la Constitución, de una ley o de una norma con rango de ley, estamos hablando de derechos irrenunciables. Pero si un derecho deriva de un contrato o un convenio colectivo, que son fuentes no normativas, entonces estamos hablando de derechos plenamente renunciables. La teoría subjetiva hace referencia a lo contrario. Aquí no interesa de qué norma derive un derecho laboral, si es normativo o no normativo, eso no interesa. Aquí lo que interesa es la capacidad para negociar que puede tener el trabajador con el empleador. ¿Qué sucede? Que si el trabajador cuenta con capacidad para negociar con el empleador, entonces estos derechos que se reconozcan a partir de ese negocio son plenamente renunciables. Pero si el trabajador, debido a su posición de subordinación, a esa posición débil en la relación laboral, no tiene influencia ni capacidad para negociar, entonces esos derechos que se adquieren a raíz de esa negociación son plenamente irrenunciables. ¿Cuál es la posición que ha acogido nuestra legislación, nuestra Constitución? El artículo 26.2 de la Constitución Política hace referencia que el empleador deberá respetar durante la relación laboral, inciso número 2, el principio de irrenunciabilidad de derechos derivados de la Constitución y de la ley. Por ejemplo, la remuneración dentro de la Constitución, en el artículo 24, el cual hace referencia que todo trabajador tiene derecho a tener una remuneración equitativa, justa y suficiente. Entonces, si la Constitución reconoce al trabajador ese derecho, bajo el amparo de la teoría objetiva, estamos ante un derecho plenamente irrenunciable. Pero vamos a los casos prácticos para que ustedes puedan comprender mejor. Primero, uno de los casos polémicos, la reducción de remuneraciones. Dentro de la pandemia se han visto muchos casos en donde que empleadores han reducido la remuneración de sus trabajadores, tanto de manera consensuada como no consensuada. Y aquí la doctrina y la jurisprudencia ha tenido un desarrollo muy notable sobre esta situación, y la jurisprudencia del Tribunal Constitucional ha mencionado lo siguiente: tú como empleador puedes reducir la remuneración de tus trabajadores, tanto consensuado como no consensuado. Consensuado cuando existe un pacto directo entre empleador y trabajador.
y no consensuado cuando el empleador, de manera unilateral, sin aviso al trabajador, reduce las remuneraciones sin su consentimiento previo. Pero pasa que aquí es donde que entra a participar el principio de irrenunciabilidad de derechos, con lo siguiente: es posible reducir las remuneraciones de tus trabajadores bajo las dos modalidades. Sin embargo, lo que tienes que hacer es respetar los límites. No puedes reducir la remuneración de los trabajadores por debajo de la remuneración mínima vital. Esto al amparo del principio de renunciabilidad, al principio de razonabilidad y al principio de proporcionalidad. Esto además que cuando existe una remuneración no consensuada, es decir, una remuneración unilateral, doctrina y jurisprudencia hacen referencia de que es posible siempre y cuando el empleador acredite que esta reducción ha sido razonable, proporcional y objetiva. Objetiva podría ser cuando la empresa esté en un grave peligro económico por crisis financiera. Por ejemplo, cuando nos encontramos en una pandemia, es públicamente notorio de que las empresas que dependen de la afluencia de las personas para poder solventar sus gastos y para poder crecer. Entonces, al no existir esta afluencia, es obviamente que sus ingresos se van a ver disminuidos y van a necesitar de aplicar estos métodos como la reducción de remuneraciones para poder salvar la vida de la empresa. Y aquí la doctrina y jurisprudencia ha entendido de que es posible para el empleador. Y la Corte Suprema además ha mencionado de que esto fácilmente lo podríamos vincular con lo regulado en el artículo 46, inciso B del Decreto Legislativo 728, que es la Ley de Productividad y Competitividad Laboral, que hace referencia, si bien es cierta otra cosa, pero las causales establecidas pueden ser aplicables a la reducción de remuneraciones. Dice lo siguiente, que son causas objetivas para la terminación de contratos colectivos, literal B, cuando nos encontramos bajo supuestos de cambios estructurales, económicos o financieros, o situaciones análogas. Cuando hace referencia a causas objetivas económicas, claramente hace referencia de que el empleador, al encontrarse en una situación en donde que está pasando por una etapa de crisis, es fácilmente justificable poder reducir las remuneraciones bajo esta causal objetiva. Esto además, ¿por qué? Porque cuando el trabajador emplace judicialmente al empleador y el señor juez le pregunte al empleador cuál es tu causa objetiva para poder justificar la reducción de remuneraciones, el empleador saque su sustento técnico y mencione: señor juez, he reducido las remuneraciones debido a que mi empresa ha sufrido los embates de la pandemia por COVID-19. Y aquí te traigo el sustento de cuánto era el ingreso de la empresa, a cuánto ascendía y a cuánto descendió durante la pandemia por COVID-19. Entonces aquí el señor juez verificará y declarará infundada la demanda por reintegro de remuneraciones a causa de una supuesta reducción inmotivada de remuneraciones. Pasa que muchas veces no sucede así. El empleador aquí debe curarse en salud y debe tener toda la documentación pertinente para poder acreditar esta situación. Ahora, pasemos al siguiente ejemplo. El caso de la compensación de deudas bancarias también son muy vistos dentro de la práctica y muy comentados además dentro de la doctrina, porque se comenta y no solamente en el plano doctrinario, sino también en el plano institucional, porque Indecopi y Corte Suprema aún no se han puesto de acuerdo sobre si es posible o no compensar una deuda bancaria con la remuneración del trabajador que tiene una cuenta abierta dentro de alguna entidad bancaria. ¿Qué sucede? Que muchas veces se interpreta de esta manera la legislación. El artículo 648, inciso 6 del Código Procesal Civil hace referencia
de que las remuneraciones son inembargables siempre y cuando no excedan las 5 URPs. Si en caso existe un exceso a las 5 URPs, de este exceso será embargable solo la tercera parte. En español, si una remuneración asciende a 2.200 soles, que son 5 URPs, estos 2.200 soles serán inembargables. Pero si existe un exceso de 2.200 soles, la norma mencionada dice que de este excedente solamente la tercera parte, supongamos que el excedente sea 90 soles, de este excedente solo será embargable la tercera parte, es decir, 30 soles. Ahora, el Indecopi hace la siguiente atingencia. Tú, como Corte Suprema, me mencionas de que es posible siempre y cuando exista este excedente. Pero sin embargo, me estás mencionando una norma que habla sobre embargo. Y el embargo es una figura distinta a la compensación. El embargo se utiliza como figura para después de una sentencia, para hacer el cobro de una deuda reconocida en un mandato judicial. En cambio, la compensación es una figura del derecho de obligaciones y que se utiliza después de haber pactado algún tipo de contrato entre banco y cliente. Entonces hablamos de dos figuras distintas. Y además el artículo 1290, inciso 3 del Código Civil menciona que no es posible compensar créditos que son inembargables y la remuneración es inembargable. Entonces Corte Suprema e Indecopi están en ese desenlace. En la actualidad prevalece lo mencionado por la Corte Suprema. Les voy a dejar una casación que es la 11.823/2015 que habla sobre ese tema para que ustedes lo puedan tener, lo puedan leer, para que puedan actualizarse sobre ese tipo de criterios. Yo pienso que esto podría solucionarse con la promulgación de una norma en donde que se fije cuál es la terminología o cuál es el límite sobre la compensación de deudas bancarias para poder dejar a un lado este pequeño debate sobre si es compensación o si es embargo o sacar un precedente vinculante. Ahora, pasemos al siguiente caso, que es el caso de las liquidaciones de beneficios sociales incompletas. Pasa que dentro de las liquidaciones de beneficios sociales, no todos, algunos empleadores colocan una frase que menciona así, que lo cobrado en la presente liquidación de beneficios sociales supone el monto completo de la deuda laboral. Entonces, el trabajador, cuando va a firmar, hace la siguiente interrogante. O sea que si firmo y luego encuentro una deuda, ya no te voy a poder cobrar porque aquí estoy firmando el monto completo de la deuda que supuestamente tú me tienes a mí. Llega la consulta y al amparo del principio de irrenunciabilidad de derechos, el cual menciona que no es posible renunciar a ventajas reconocidas en derechos laborales, de acuerdo a la legislación pertinente. Puedes firmar la liquidación de beneficios sociales, pero eso no hará que tú renuncies a los derechos reconocidos en la legislación laboral pertinente, de acuerdo a la aplicación de este principio. Y pasa que sí podrías demandar judicialmente el reintegro de algún tipo de deuda laboral que verifiques más adelante de que el empleador no te ha cancelado en su momento. Y esto pasa a veces en donde que el empleador no calcula muy bien las gratificaciones, las ETS o las vacaciones y hace una liquidación de beneficios sociales incorrecta. El trabajador se ve un poco en la duda de que si firmo o no firmo, de que si firmo yo no voy a poder reclamar. Entonces aquí la respuesta está en el concepto del principio de irrenunciabilidad de derechos. Esto también es fácilmente aplicable en los casos de estabilidad laboral, en los casos de grupo de empresas. Les había mencionado que el grupo de empresas es aquella figura del derecho comercial que básicamente lo que es un conglomerado de personas jurídicas o naturales que se encuentran vinculadas económicamente entre sí para poder actuar en un sector del mercado
determinado. Sucede que esta figura, si lo llevamos al plano laboral, a veces es utilizada de mala fe, mediante la circulación de trabajadores. Estamos ante el caso, por ejemplo, de un trabajador que inicia laborando en una empresa A como supervisor de ventas en el sueldo de 2.500 soles y luego renuncia para ser trasladado a una empresa B ganando el monto de 1.500 soles, también con el mismo cargo. Aquí hacemos la siguiente pregunta: ¿es renunciable o no es renunciable la remuneración de este trabajador? A pesar de haber renunciado para pasar a la empresa B, ¿es válido haber efectuado ese acto o tendría que haber conservado su remuneración anterior? Bueno, bajo el amparo del principio de irrenunciabilidad, el cual nuevamente hace referencia de que el trabajador no puede verse privado de las ventajas reconocidas en las normas laborales, la respuesta es que sí, tendría que ganar la misma remuneración. Y esto además al amparo del principio de continuidad, que ya hablaremos después en un siguiente video. Y sucede que a nivel de jurisprudencia existe un debate en este aspecto. Unos dicen de que no, conserva su remuneración, es decir, debe continuar ganando su sueldo anterior. Otros dicen de que sí, sí es posible que gane menos. ¿Por qué? Porque ya renunciaste. Y si renunciaste, entonces tú estás consintiendo ganar una remuneración inferior. Entonces, esa pregunta se las dejo para materia de investigación. Ahora pasemos a las conclusiones y recomendaciones. ¿Cuáles son las conclusiones aquí? De que el principio de renunciabilidad de derechos básicamente lo que nos dice es: tú no puedes renunciar, o si lo haces, esto sería una imposibilidad jurídica debido a que tú como trabajador no puedes verte privado de las ventajas reconocidas en el sistema jurídico laboral. Y aquí existen dos teorías, la objetiva y la subjetiva. La que ha reconocido nuestra Constitución en el artículo 26, inciso 2, es la teoría objetiva, la cual hace referencia de que existen derechos irrenunciables cuando estamos frente a actos normativos, es decir, son derechos irrenunciables los que deriven de los tratados internacionales, la Constitución, la ley y normas con rango de ley. Otra de las conclusiones que podemos sacar aquí es de que a veces es necesario conocer un poco sobre los criterios de reducción de remuneraciones, compensación de deudas, etcétera, etcétera, a efectos de poder evitar contingencias. ¿Ya? Y aquí viene la siguiente recomendación. Si nosotros conocemos muy bien por dónde corre el agua del río, podemos establecer muy bien cuáles son derechos irrenunciables y de qué manera se puede evitar contingencias. Una de las recomendaciones que yo puedo darles es que, por ejemplo, se trate de conocer que cuando estemos frente a una reducción de remuneraciones, no basta con decir de que estas pueden ser consensuadas o no consensuadas. Debemos conocer que cuando el empleador lo hace de manera unilateral, tiene que hacerlo mediante criterios técnicos, objetivos, razonables y proporcionales. De lo contrario, estaría incurriendo en una contingencia. Otra recomendación que podría darles es que, si bien es cierto, la reducción puede ser no consensuada, es que siempre se haga de manera consensuada. ¿Por qué? Porque podríamos encontrarnos en el plano judicial en donde no exista la documentación adecuada para poder sustentar los criterios objetivos, y el juez puede interpretar, puede concluir de que no existió un criterio objetivo, sino un criterio subjetivo para poder rebajar la remuneración de tus trabajadores. Otra recomendación que podría darles respecto al tema de compensación de deudas bancarias es de que sí es posible compensar la deuda, pero antes de arriesgarse e ir por el lado de la interpretación que ha dado la Corte Suprema respecto a que se puede compensar, embargar respecto al saldo, es que primero se firme
un contrato de compensación con el trabajador, yo pienso que ahí sí no habría ningún problema. Que antes de que tú como entidad bancaria realices una compensación de la deuda de manera unilateral, antes de entrar en alguna contingencia, es que le hagas suscribir al trabajador o a tu cliente, en este caso, un convenio de compensación de créditos. Así nos curamos en salud y evitamos contingencias. Ahora, para el siguiente video hablaremos sobre el siguiente principio, que es el principio de continuidad. Ya les he adelantado y espero que se haya entendido todo lo que he explicado. Hay algunas zonas técnicas que tengo que darles forma para que el mensaje pueda llegar correctamente hacia ustedes. Y cualquier consulta, cualquier comentario, déjenlo ahí en la página de Facebook de Focus y nos estamos viendo en el siguiente video. Nos vemos pronto.